Hola, mi nombre es Lady Carolina Manjarres. Hoy les vengo a explicar el sistema cascada en la que en la etapa 1, en la etapa de entrada, tenemos la configuración retroalimentación de voltaje por colector. Y en la etapa 2 tenemos divisor de tensión sin capacitor de desvío, sin el capacitor de desvío que se encuentra en la resistencia RE, paralelo a la resistencia RE. Para empezar a resolver este ejercicio vamos a hacer el análisis de C y AC en la primera etapa para hallar las demostraciones de las fórmulas que vamos a utilizar para la resolución del ejercicio. Entonces empezamos con el análisis de C en la etapa 1. Tenemos la configuración de retroalimentación en el colector en el que se le está suministrando un voltaje de entrada VCC. Tenemos la resistencia RC, RB. Aquí baja la corriente IC', aquí pasa I', que es la misma IB que viene por acá, la IC y la IE. En el emisor no está polarizado, no se encuentra una resistencia RE. Para entender mejor el circuito se reescribió de una forma más práctica para hacer mejor el análisis, en donde tenemos la fuente, las mismas fuentes, sino de una mejor manera. Entonces, para la resolución del ejercicio vamos a empezar a hacer una LBK en esta primera malla, en esta que está bordeada, está punteada. Entonces, la LBK de sumatoria de voltaje es igual a cero. Entonces, tenemos el primer componente que nos encontramos es esta fuente de voltaje y la corriente entra por acá, por la parte negativa. Entonces, por eso queda menos VCC, más el voltaje en la resistencia RC que se encuentra acá, más el voltaje en RB, más el voltaje base emisor. Y esto es igual a cero. El voltaje VCC, como es una constante, lo podemos sacar, lo podemos poner fuera al igual que el voltaje base emisor. Esto ya los da el ejercicio en ocasiones. Entonces, lo que nos queda es el voltaje RC más el voltaje RB más el voltaje igual a cero, igual a VCC más menos voltaje base emisor. Entonces, lo que vamos a hacer es por la ley de Ohm reescribir este voltaje RC. Entonces, la corriente que nos está pasando por la resistencia RC, que está acá pequeñita, es IC'. IC' es la que viene bajando por acá. Entonces, IC' va a multiplicar a la resistencia por la que está pasando la corriente, más voltaje RB, que es la corriente que está pasando por esta resistencia, que es IB, por la resistencia RB. Y esto es igual a VCC sobre menos 0,7. Menos 0,7 es el voltaje base emisor. Ahora, vamos a hacer una LCK en el voltaje colector, en una LCK aquí, en el voltaje colector. Listo, ahí en la LCK tenemos que la LCK es la sumatoria de corrientes de entrada es igual a la sumatoria de corrientes de salida. Aquí podemos ver que la corriente que va entrando a este nodo es IC', va saliendo IB y va saliendo IC, como lo tenemos acá. Entra IC', sale IB y sale IC. Entonces, para dejar esto en términos de IB, que nos facilita, entonces la reemplazamos por la fórmula por la que se halla IC. IC se halla IB por beta. Aquí tenemos un factor común que es IB, entonces IB la factorizamos y nos da esta segunda ecuación. Estas dos ecuaciones las vamos a tener en cuenta para aquí. Reemplazo esta segunda ecuación en la primera. ¿Para esto con qué fin? Esto con el fin de como tenemos ya todas las corrientes en términos de IB, podemos encontrar la corriente de base. Entonces, reemplazo acá lo que vale IC', lo reemplazo por RC más IB RB. Esto es igual a VCC sobre menos 0,7. Y ya después de hacer acá el análisis, despejo la ecuación, despejo a la corriente de base y me da esta fórmula. Aquí tenemos un beta más 1. Ese beta más 1 es aproximadamente beta. Por eso aquí al frente se puede también utilizar esta ecuación. VCC menos 0,7 voltios sobre RB más beta RC. Esta es la corriente de base. Entonces ya encontramos nuestro primer parámetro. Ahora vamos a hacer una LBK en la malla 2. Y LBK de sumatoria de voltajes igual a 0 voltios. La LBK que se va a realizar es en esta malla. Entonces tenemos que en la malla 2
va a entrar, la corriente va hacia este lado, la corriente va hacia este lado, entonces la corriente viene por acá, entra por el negativo de la fuente menos VCC más el voltaje RC más el voltaje colector emisor igual a cero, así como lo tenemos acá. Menos VCC más el voltaje RC más el voltaje colector emisor igual a cero. Entonces, ahí hacemos el mismo proceso en la otra, que la otra LBK. Este menos VCC lo pasamos al otro lado, está restando, lo pasamos a sumar y vamos a reemplazar por ley de Ohm. Voltaje RC equivale a RC por la corriente I'. Aquí yo necesito dejar esto en términos de la corriente de colector. Entonces, la corriente IC', nosotros sabemos que es IB más IC, de acuerdo a lo que despejamos acá, por la LSK. Entonces, IB más IC, ahora esto lo necesito dejar en términos de IC, como ya lo dije. Entonces, despejamos esta IB, la reemplazamos por lo que equivale en la fórmula, como se halla IC sobre beta, se halla IB. Entonces, aquí hay un factor común, factorizamos IC y esta ecuación que nos da acá la reemplazamos en la anterior, en esta. Y esto se utiliza para encontrar cuando el voltaje colector emisor vale 0, la corriente colector es máxima y eso es para la recta de carga, poner el punto máximo de la corriente de colector y cuando la corriente de colector es 0, el voltaje colector es máximo. Entonces aquí se pone el voltaje colector máximo y para eso se utiliza esta fórmula. Ahora, después de esto vamos a hacer el análisis en AC de esa misma configuración. En análisis en AC es la misma configuración, lo único que se le agrega es que se está suministrando una señal de entrada BI está un capacitor. Estos capacitores por lo general son de 10 microfaradios y se está en la salida también hay un voltaje V sub 0 y un capacitor. Son las mismas corrientes, mismas resistencias, misma configuración. Solo se hace el análisis en AC y ya. Entonces, para los pasos en el análisis en AC, para entender mejor este circuito, lo primero que hacemos es que en AC las fuentes de corrientes en DC se dibujan como su circuito equivalente. Entonces, cuando tenemos una fuente de voltaje independiente, el equivalente es un cortocircuito. Entonces, por eso acá hay un cortocircuito y está tierra, porque aquí la fuente es más, menos. Entonces, cuando está menos, el menos va a tierra. Entonces, por eso queda tierra acá. Entonces, y el segundo paso es los capacitores se van a corte. Entonces, los capacitores aquí están en corte. El tercer paso ya sería redibujar el circuito. Entonces, tenemos aquí un voltaje V sub I que entra, es este mismo de acá. Tenemos una resistencia RB que va conectada del pin de la base al pin del colector. Entonces es esta resistencia RB. Tenemos el transistor, es un NPN, y el emisor que no está polarizado. Ahora el colector dice que va a una resistencia RC, esta resistencia RC, y esa misma resistencia RC va a tierra, entonces esta va a tierra. No ponemos los capacitores porque ya les dije que están en corto, entonces es una línea, no interesa. Entonces, aquí, el equivalente del transistor NPN sabemos que es este, ¿cierto? Una resistencia beta RE, una fuente de corriente en paralelo con una resistencia RO. Lo que hacemos aquí es lo siguiente. Entonces, aquí lo que nos dice es el equivalente del transistor NPN. Este equivalente, reemplazamos esta resistencia que va de base al emisor acá donde está el transistor, ya que este es el equivalente al transistor. Entonces, aquí por eso está esta beta RE, esta es la resistencia RB y esta es la resistencia RC. Luego de esto, ahí sí, reemplazamos completamente la fuente y la resistencia RO aquí mismo. Es esto, de esto pasamos a esto. Y el circuito equivalente para la red de retroalimentación en el colector, definiendo un RO igual a infinito, esto para hacer los cálculos más fácil, es este que se encuentra acá, en donde hay un voltaje de entrada,
una corriente de entrada, una impedancia de entrada, una impedancia de salida, un voltaje de salida y están las mismas configuraciones que están acá. El beta RE, la resistencia RB, una fuente dependiente de beta, de beta por la corriente IB y una resistencia RC. Aquí baja una corriente IRC, sube una corriente de salida. Entonces lo que quiere decir es que la corriente RC es menos la corriente I sub 0 porque están en contra. Y hacia el lado de allá, hacia la, en contra de la, va en la misma dirección de IB, va la corriente I'. Entonces, después de esto, vamos a definir los parámetros siendo ZI la impedancia de entrada el primero. De acuerdo a la fórmula matemática, ZI es un voltaje de entrada sobre una corriente de entrada. Entonces, tenemos que la corriente de entrada, vamos a hacer una relación en donde I' es igual al voltaje de salida. El voltaje de salida, ¿por qué? Porque el voltaje de salida, aquí es el voltaje de la base menos el voltaje colector menos el voltaje de la base. Aquí está la corriente prima y prima. Pero entonces el voltaje colector, si se fijan, es el mismo voltaje V sub 0 y el voltaje de la base es el mismo voltaje V sub I. Entonces, por eso da voltaje V sub 0 menos voltaje V sub I sobre la resistencia por la que está pasando, RB. Esta sería nuestra primera ecuación. Después tenemos que el voltaje V sub 0 es igual al voltaje que cae aquí en esta resistencia. Es el mismo voltaje, están en paralelo. Entonces el voltaje V sub 0 es el mismo voltaje que cae en la resistencia RC. Y como ya les he mencionado que en la por ley de Ohm, voltaje es corriente por resistencia. Pero entonces la corriente del colector equivale a menos I sub 0 ya que se encuentra en sentido opuesto con la corriente IRC. Entonces por eso da menos I sub 0 por la resistencia. Entonces ya tenemos la primera ecuación y la segunda. Entonces hacemos una LSK en el nodo C, en el nodo del colector. Aquí hacemos una LSK, donde la LSK es la sumatoria de corrientes de entrada igual a la sumatoria de corrientes de salida. Entonces en el nodo C tenemos una corriente de entrada, esta que viene acá, que es su I sub 0. La corriente de salida, esta, está entrando al nodo C. Y tenemos una corriente que está saliendo, que es I' y la de la fuente independiente. ¿Por qué colocamos esta B en minúscula? Porque esto es para hacer énfasis en que se está haciendo un análisis en AC. Entonces, beta por IB es la corriente que está saliendo del nodo. Sale beta IB de la fuente dependiente y sale I'. Entra nomás I sub 0. Entonces, aquí I sub I sub 0 es aproximadamente beta IB, ya que si se cumple que beta IB es mayor o igual a 10 veces I', se puede llegar a hacer esta aproximación. Ahora encontramos a qué equivale IB. IB es el voltaje de entrada, el voltaje de entrada, ya sabemos que la corriente que pasa por acá, el voltaje en esta resistencia es el mismo voltaje V sub I, porque están en paralelo. Entonces, el voltaje V sub I es la resistencia por la corriente. La resistencia es beta RE por la corriente que es IB. Y esto, despejando IB, nos queda que es V sub I sobre beta RE. Esta sería nuestra cuarta ecuación. Luego de esto, reemplazo la cuarta ecuación en la tercera, aquí. Entonces, I sub 0 es igual a beta por B sub I, beta R, esto es IB. Y esto da igual a, como acá tenemos dos componentes iguales, que uno se está multiplicando y otro se está dividiendo, podemos dividirlo, eliminarlos. Y queda BI sobre RE. Ahora reemplazo esta quinta ecuación que nos dan en la tercera, otra vez, en I sub 0. B sub 0, aquí ya despejo, B sub 0 es igual a menos RC por BI sobre RE.
separo como dos sumas de fracciones y prima aquí. Y prima entonces es igual a I sub 0 a B sub 0 sobre RB menos B sub I sobre RB. Esta sería nuestra séptima ecuación. Ahora reemplazo la sexta ecuación, esta sexta ecuación en la séptima. Entonces, ya de una vez después de hacer el reemplace, lo que nos dan es esta octava ecuación. Esta octava ecuación, lo que vamos a hacer ahora es encontrar una relación entre I', I sub I e IB, las corrientes que se encuentran en la entrada. I sub I prima y B. Vamos a encontrar una relación, una ecuación que la relacione a todas. Entonces, tenemos que para una LSK en el nodo B, donde la sumatoria de corrientes de entrada es igual a la sumatoria de corrientes de salida. Entonces, haciendo una LSK en el nodo B, este es el nodo B, sumatoria de corrientes de entrada. Aquí en el nodo B está entrando I sub I, la corriente de entrada, y I prima, y está saliendo solo IB. Entonces, aquí I sub I está entrando más I prima y IB está saliendo, igual a IB. Esta sería nuestra ecuación 9. Ahora reemplazo la ecuación 8 que tenemos aquí y la ecuación 4 que está acá. Listo. Esta ecuación 8 y 4 las voy a reemplazar aquí en la ecuación 9. Entonces tenemos que I sub I es igual a la ecuación 8 reemplazada igual a la ecuación 4 reemplazada. Y después de hacer el análisis aquí, tenemos que B sub I sobre beta RE más, esto lo pasé, esto que tengo acá restando lo pasé a este lado a sumar para dejar I sub I sola. Entonces tengo B sub I y B sub I acá, entonces saco factor común. B sub I, factor común de I sobre beta RE más I sobre RB multiplicado por lo que tenemos acá. Ahora en el segundo paso es despejar B sub I y I sub I. ¿Esto con qué fin? Ya les he mencionado que ZI es un voltaje de entrada sobre una corriente de entrada. Entonces por eso lo estamos despejando este BI para acá. Este I sub I para acá, que digo. Y esta que está multiplicando pasa hacia el otro lado. Este I sub I pasa a dividir acá y esta que está multiplicando pasa a dividir acá. Entonces nos queda de esta forma. Aquí lo que hacemos es multiplicar cada término por un beta. Entonces aquí queda beta RE y aquí queda beta RE. Y esta sería nuestra ganancia, nuestra impedancia de entrada. Esta ecuación representa la impedancia de entrada. Entonces, tenemos ahora el segundo parámetro, que es ZO. ZO es la impedancia de salida. Para hacer esto, empezamos a analizar el circuito de nuevo, en donde el voltaje de entrada se apaga, la señal de entrada se apaga y se reemplaza por el circuito equivalente. El circuito equivalente es una fuente, es un cortocircuito. Entonces, esta partecita de acá es esto mismo que tenemos acá, solo esta parte, el B sub I, aquí se va a corte y queda esta resistencia, para no dibujar solo todo eso, sino que solo dibujé el B sub I y la resistencia. Entonces, queda el B sub I y la resistencia. Como esto está en corte, por la resistencia queda en corte y se iría a cero también. Entonces, por eso aquí no está conectada. Como pasa esto, la corriente I sub 0 va a estar en 0. La corriente I sub I va a estar en 0. I sub B va a estar en 0. Y la fuente dependiente, a su vez, también va a estar en 0, ya que si la corriente IB es 0, 0 multiplicado por beta, 0. Entonces, el circuito equivalente cuando una fuente independiente es 0, es un circuito abierto. Entonces, por eso acá queda el circuito abierto. Ahora, tenemos que la ZO, lo único que está mirando en esta parte, la ZO es la impedancia de salida, es el paralelo entre RC y RB. Entonces tengo el paralelo entre RC y RB. Y esa sería nuestra impedancia de salida. Ahora tenemos el tercer parámetro. El tercer parámetro es la ganancia de voltaje.
Y esto es igual al voltaje V sub 0 sobre V sub I. Esta es la fórmula matemática. Pero en este caso tenemos que nuestro V sub 0 es V sub 0 menos RC por BI sobre RE, siendo B sub, aquí lo que hago es despejar a B sub I de aquí que está multiplicando, lo paso a dividir y ya queda que la ganancia de voltaje es menos RC sobre RE. Entonces la ganancia de voltaje, aquí tenemos la fórmula. Ahora lo que hacemos es hallar la ganancia de corriente. La ganancia de corriente está determinada por esta fórmula. I sub 0 sobre I sub I. La corriente de salida sobre la corriente de entrada. Vamos a hacer una malla externa en la red. ¿A qué se refiere la malla externa? Vamos a realizar una malla completamente externa. Todo esto en una malla externa. Así se puede realizar esta operación. Entonces vamos a hacer la malla externa en esa red y nos queda que menos el voltaje beta por RE menos el voltaje en la resistencia RB más el voltaje en RC. ¿Esto cómo? De la siguiente forma, menos el voltaje aquí, entra por aquí la malla, menos el voltaje beta RE en la resistencia beta RE, menos el voltaje en RB más, aquí no es que tengan polarización la resistencia, sino está determinada, ya la determinamos como menos más, entonces por eso da menos RB, menos voltaje en RB, más voltaje en RC. Esto igual a 0, por sumatoria de voltajes es igual a 0, LBK. Entonces, ya una vez teniendo esta expresión, lo que hacemos por ley de Ohm, corriente por resistencia, y la corriente que está bajando por la resistencia beta RS es IB, pero como está negativo, entonces por eso bajamos el negativo, menos la corriente que está pasando por RB es I', la RB que estaba aquí arriba, la corriente que está pasando es I' por la resistencia RB, menos I sub 0 que está pasando por la RC. ¿Por qué menos I sub 0? Porque acuérdense que la corriente del colector, la corriente en la resistencia del colector es menos I sub 0, ya que se encuentra en sentido opuesto a la corriente de salida. Entonces la podemos expresar de esa forma. Una vez haciendo esto, entonces multiplicamos por menos 1 para quitar estos signos negativos y nos queda ya positivos. Entonces hacemos una LCK en el nodo B. Haciendo una LCK en el nodo B, decimos que la corriente I' es igual a IB menos I sub I. Y IB sabemos que es el voltaje de entrada sobre beta RE. Ahora hacemos una LCK en el nodo B, en la que I', como las tenemos acá, y I sub 0 es igual a B sub I sobre RE. Y esto vamos a despejar a B sub I. B sub I es igual a I sub 0 por RE. Y I sub B es igual a B sub I sobre beta RE. Ahora, I sub B sabemos que es RE por I sub 0 sobre beta RE. Entonces, como tenemos términos iguales y uno está multiplicando y el otro está dividiendo, entonces lo podemos eliminar. Y nos queda que IB es igual a I sub 0 sobre beta. Entonces, luego de esto, lo que hacemos es, luego de esto, lo que hacemos es reemplazar los que nos dio IB en la fórmula que tenemos acá arribita. Entonces, IB por beta RE más I', que la tenemos acá, la reemplazamos, IB la reemplazamos dentro del I' por RB más I sub 0 sobre RC. Entonces, aquí lo que se hace es I sub 0 por RE, ¿por qué? Porque aquí se cancela este beta con este beta, entonces por eso va I sub 0 por RE más RB por I sub 0 sobre beta menos I sub I sobre por RB más I sub 0 por RC. Lo que hice fue distribuir esta resistencia RB para resolver el paréntesis, más I sub 0 por RC igual a 0.
Entonces aquí tenemos que I sub 0, I sub 0 se está repitiendo, este I sub I lo podemos pasar al otro lado, entonces podemos sacar factor común a este lado, siendo I sub 0 el factor común entre estas dos. Queda RE más RB sobre beta más RC que tenemos acá. Y esto es igual a I sub I RB. Ahora, sabemos que la ganancia de corriente es I sub I sobre I sub 0 sobre I sub I. Para esto, esto que está multiplicando lo pasé a dividir a la resistencia RB y la corriente de entrada que está multiplicando RB la paso a dividir a este lado. Entonces, por eso queda este término. Y esta relación sabemos que es ganancia de corriente. Entonces, tenemos que RB sobre todo este término que está acá. Entonces, la ganancia de corriente nos da que es RB por beta RB más RB sobre beta, más RC por beta sobre beta. Aquí lo que hicimos es multiplicar y dividir por beta solo esta resistencia RC. Y ganancia de corriente nos da, como tenemos un mismo denominador, podemos dejar el mismo y el mismo numerador y un solo denominador, ya que es el mismo. Entonces, la ganancia de corriente nos da de la siguiente manera. Como sabemos, podemos que si RB más RC por beta llega a ser mayor a beta RE, a este beta RE que se encuentra acá, se aproxima que la ganancia de corriente es beta RB sobre RB más RC por beta. Entonces, si se cumple esta aproximación, utilizamos esta fórmula. Si no se cumple, utilizamos esta. Entonces, en la etapa 1, vamos a utilizar estas resistencias para hacer nuestros análisis. Ya en una simulación que más rato se las muestro, les voy a comparar los datos. Entonces, en la etapa 1 tenemos la configuración por retroalimentación de voltaje en el colector. Entonces, con un VCC de 20 voltios, una RC de 3K, una RB de 680K, un voltaje de entrada, un voltaje de salida y el emisor no está polarizado. No hay resistencia, pero sí está pasando una corriente. Ahora, para hallar este beta, lo que se hizo, el beta se sabe que es beta igual a IC sobre IB. Esta IC se sacó de la simulación que da aproximadamente 3.23 miliamperios y la corriente IB da 14.2 microamperios. El beta para esta simulación, esta configuración, de acuerdo a la simulación, da de 227,46. Ahora, haciendo el primer paso, que es en análisis en DC y haciendo uso de las fórmulas, ya que se demostraron anteriormente, sabemos que IB es igual al voltaje que está entrando, el voltaje VCC menos el voltaje base emisor sobre la resistencia RB más el beta por RC. Ya anteriormente se ha demostrado esta fórmula. Esto es igual a el voltaje VCC, que es 20 voltios, menos el voltaje base emisor, 0,7, sobre la resistencia RB, que es de 680K, más beta por RC. Aquí lo único que hice fue reemplazar datos. Y esto, introduciendo a la calculadora, nos da 14.16 micro. Esta corriente nos da similar a la de la simulación. Ya ahorita en un momento les muestro. La corriente del colector, el segundo parámetro. La corriente del colector, que está bajando por aquí, es igual a beta por IB. Y esto es igual a 227,46, que es nuestro beta, por la corriente IB. Y la corriente IB IC nos da 3.22 miliamperios. La corriente IC se halla de esta forma, beta más 1 por IB. Y reemplazamos lo que nos dan los valores beta más 1 por IB y esto nos da 3.23. Si podemos observar acá, podemos concluir que la corriente del colector es aproximadamente la misma que el emisor. Ahora,
vamos a hallar la resistencia RE. La resistencia RE se halla de la siguiente forma. Voltaje térmico sobre la corriente del emisor. El voltaje térmico que estamos utilizando es de 26 milivoltios sobre 3.23 miliamperios que nos dio la corriente del emisor. Haciendo esto, esta fracción nos da 8.04 ohmios. R es una resistencia. Entonces, vamos a hallar nuestra impedancia de entrada de acuerdo a la fórmula que ya se demostró anteriormente. Entonces, la impedancia de entrada tenemos que es beta RE sobre 1 más beta RE sobre RB por RC sobre RE más 1. Entonces, reemplazando los datos, el beta, el RE, 1 más beta RE sobre RB y RC. Aquí en este caso me faltó colocar el RE, pero no se preocupen que en la calculadora me di cuenta y la impedancia sí me arrojó bien. Aquí faltó escribir el RE, pero el cálculo lo hice bien. Entonces, por RC sobre RE más 1 y nos da la impedancia 9.11,56. La impedancia es una resistencia, se da en ohmios. Ahora, la impedancia de entrada ya la hallamos. Ahora vamos a hallar la impedancia de salida. La impedancia de salida nos dice, de acuerdo a la fórmula ya demostrada anteriormente, dice que es RC paralelo RB, siendo RC de 3K paralelo 680K, que es RB. Esto nos da 2.98K. Ahora, la ganancia de voltaje, ya hallamos la impedancia de salida. Ahora la ganancia de voltaje nos da igual a menos RC sobre RE. Y esto es igual a menos la RC sobre la resistencia RE, RE minúscula. Y esto es igual a menos 373,13. Esto no tiene unidades. La ganancia de voltaje y la ganancia de corriente no tiene unidades. Ahora, la ganancia de corriente la hallamos, reemplazamos los valores beta RB sobre RB más RC por beta. Aquí de una vez ya hicimos la aproximación de que aquí era RC por beta, aquí era beta más 1 por RC, pero aproximamos de que es aproximadamente beta. Entonces, beta por RB sobre RB más RC por beta. Reemplazamos acá los valores y nos da la ganancia de corriente 113.56. Ahora, la recta de carga y el punto Q. La corriente Q es igual a 3.22 mil, es la que ya hallamos anteriormente, es esta misma. Entonces, esa corriente de colector es esta. Ahora el voltaje colector Q es el voltaje VCC menos el voltaje en la resistencia RC. Esto es voltaje en la resistencia RC. Por la resistencia RC se sabe que está pasando IC por RC. Y esto es igual a 20 voltios menos 3.22 miliamperios, que es la corriente IC, por la resistencia C. Y esto nos da 10.34. Ahora, cuando VCE vamos a hallar la corriente máxima. Entonces, de acuerdo a la fórmula que ya está demostrada anteriormente, de acuerdo a esta fórmula que tenemos acá, vamos a decir que cuando voltaje colector emisor sea 0, vamos a hallar la corriente máxima. Y cuando la corriente máxima sea 0, entonces va a ser el mismo voltaje colector emisor que utilizamos al comienzo, el 20 voltios, ese es el voltaje colector emisor máximo. Ahora, bajamos a donde está nuestro ejercicio, en la recta de carga y punto Q. Entonces, cuando el voltaje colector emisor da 0 voltios, la corriente máxima, entonces, despejando la ecuación, teníamos que VCC, aquí teníamos multiplicando RC por esto estaba multiplicando acá, entonces lo pasé a dividir. Como el voltaje VCE es 0, entonces por eso no aparece. Ahora, haciendo esta relación, esta fracción nos da que la corriente máxima es de 6.63 miliamperios. Entonces la corriente máxima hasta el punto de arriba, hasta donde llega la recta de carga, es 6.63 miliamperios.
El voltaje colector máximo es 20 voltios, el voltaje que se utilizó en nuestra práctica. Ahora, el voltaje colector emisor es de 10.32 voltios y la corriente colector Q es de 3.22 miliamperios. Como podemos apreciar acá, este punto Q está dando en el centro de la recta. Y también lo podemos comprobar que el voltaje 20 dividido 2, entonces da aproximadamente 10, da 10 y esto 10.3 es aproximadamente 10. Entonces el punto Q está en el centro de la recta. Bueno, acá ya tenemos el circuito simulado. El circuito está a esta parte. Este es el circuito de la configuración retroalimentación de voltaje por colector. Aquí tenemos el VCC, la resistencia RC de 3K, la corriente IC, ahorita les explico esta parte, la resistencia RB de 680K, la corriente IB, este es el voltaje colector emisor, y la corriente IE. Esta es la señal de entrada que se le está suministrando a la configuración. Es de 20 microvoltios por 1 kHz, una frecuencia de 1 kHz. Y el osciloscopio que está en la señal de salidas para medir la señal que se está generando. Entonces, vamos a comparar los valores. Aquí en los amperímetros me arrojan que la corriente de colector me dio de 3.23 mili. La corriente aquí en el colector me dio a mí de 3.22 mili. Está un poquito nomás diferente. Entonces, 3.23 mili. La corriente base da 14.2 micro. La corriente de base da 14.16 micro. Entonces no son muy diferentes. Si se puede, esto se puede aproximar a 2 y dan casi iguales. Ahora dice que la corriente de emisor es de 3.23 miliamperios. Entonces la corriente de emisor nos da que es 3.23 mil. Esta sí nos da exacta. Esta sí nos da más exacta. De pronto es por lo que aquí se le sumó 1. No es mucha la diferencia, pero si se dan de cuenta, aquí la única diferencia que hay de beta por IB, de esta IC a este IE, es que a este se le suma un más 1. Se le suma una unidad. Entonces por eso da más exacta. Pero entonces podemos concluir que en las corrientes, tanto en la teoría como en la simulación, nos da iguales, ¿sí? Aproximadamente. Ahora, vamos a hacer la ganancia de voltaje. El voltaje colector emisor nos podemos dar de cuenta que da 10.3 voltios. En la práctica nos da 10.34 voltios. Entonces nos está dando bien, tanto en la parte teórica como en la simulación. Ahora, la ganancia de voltaje, nos dirigimos aquí al osciloscopio, la señal que está generando. Entonces, para mirar la ganancia de voltaje, vamos allá al voltaje pico a pico de la señal. Entonces, para eso hacemos en Proteus uso de estos cursores, donde nos genera el voltaje pico de la señal más positiva, la parte positiva, que es de 6.57 milivoltios, y el voltaje pico de la parte de abajo es de menos 6.57 milivoltios. Eso nos da 13.14 milivoltios. Aquí tenemos nosotros una amplitud de 20 microvoltios. Entonces, por 2 voltios de división, eso nos da 40 microvoltios de una señal de entrada. Entonces, para la ganancia de voltaje, como ustedes recuerdan, es un voltaje de salida, el voltaje que se está generando acá en el osciloscopio es el voltaje pico a pico, sobre un voltaje de entrada, sería el de la amplitud de aquí. Entonces, la amplitud multiplicada por 2 veces por 2. Entonces, la ganancia de voltaje nos daría 13.14 milivoltios, que es la señal que se está generando en el osciloscopio, el voltaje pico a pico, sobre 40 microvoltios, que es el voltaje BI de esta señal, el voltaje de entrada.
Eso nos da 300.28.5. 300.28.5 y la ganancia aquí nos da a nosotros 373.13. En la simulación da 328.5 y en la teoría da 373.13. Entonces nos está desfasando mucho, es muy poco, de pronto es por lo que en la simulación el transistor tiene algunas características diferentes, se toman más cosas, se tienen más cosas para tener en cuenta, entonces por eso está un poquito desfasada, pero nada más la ganancia. Entonces, ya una vez que tengamos esta configuración lista, la primera etapa está la etapa de entrada, vamos a ver la etapa de salida. Esta es la etapa de salida. Vamos a mirar el análisis AC y el análisis DC de esta etapa de salida. Tenemos la salida, que es el divisor de tensión y capacitor de desvío. Lo primero que vamos a hacer es el análisis en DC. Entonces para esto, esta es la configuración donde se le está suministrando un voltaje de entrada VCC, se tiene una resistencia R1, R2, RC, RE, hay una corriente de colector, corriente de base y corriente de emisor. Y este es un transistor NPN. Para hacer un mejor análisis del circuito, se reescribe de mejor forma para que sea más entendible. Este es el VCC, hay una resistencia R1, una R2, RC, RE, y B, y C, y E, y voltaje del colector. Entonces, para resolver este ejercicio, lo vamos a hacer por Thevenin, hallando el voltaje de Thevenin que se encuentra acá en esta parte, es esta misma parte. Entonces tenemos VCC, R1 y R2, entonces hacemos un divisor de tensión que el voltaje de Thevenin es igual al voltaje de entrada VCC por la resistencia 2 sobre la suma de estas dos. Y una vez teniendo el voltaje de Thevenin, ya tenemos la fuente del equivalente y nos falta la resistencia para dibujar ya el circuito equivalente. Y la resistencia de Thevenin es el paralelo entre R1 y R2. Ya después de que tengamos esto, redibujamos el circuito y nos queda de la siguiente forma, donde este es el voltaje de Thevenin, este es la resistencia de Thevenin, la RE y la RC que teníamos desde un principio. Entonces, para resolverlo, vamos a hacer dos mallas, estas son dos mallas, la corriente va hacia acá y la corriente va hacia acá. Entonces, en la primera malla, tenemos una LVK, sumatoria de voltajes igual a 0 voltios. La malla 1 tenemos menos el voltaje de Thevenin que está entrando, menos el voltaje de Thevenin que está entrando por acá, menos el voltaje de Thevenin, más el voltaje en la resistencia de Thevenin, más el voltaje base emisor, más el voltaje en la resistencia RE igual a 0. Entonces, por ley de Ohm, este voltaje de Thevenin primero lo pasamos al otro lado, está restando, lo pasamos a sumar, el voltaje base emisor, que son ya constantes que nos da el ejercicio, lo pasamos al otro lado a restar y nos quedamos con estas variables, voltaje en la resistencia de Thevenin y voltaje en la resistencia RE. Entonces, el voltaje en la resistencia de Thevenin eso se resuelve con ley de Ohm. Entonces, la corriente que pasa por esta resistencia es la misma IB, es esta misma IB. Esta misma IB pasa por R1 y por R2. Entonces, esa es la resistencia de Thevenin. Entonces, esta es IB. Entonces, la corriente de esa resistencia por la resistencia de Thevenin más el voltaje RE, que es la corriente por la resistencia, igual al voltaje de Thevenin menos 0,7. Y acá, como necesito dejar esto expresado en términos de IB, en términos de IB, para encontrar la corriente de base, entonces hacemos uso de esta relación en la que nos dicen que IE es igual a IB por beta más 1. Entonces, por eso reemplace acá IB por beta más 1, porque a eso equivale IE. Y eso, aquí ya podemos despejar IB. IB nos da a la resistencia de Thevenin, a 1 sobre la resistencia de Thevenin, esta que tenemos acá. Sacamos factor común aquí y aquí ya despejamos IB.
nos dan voltaje Thevenin menos el voltaje base de emisor, este es el voltaje base emisor, sobre la resistencia de Thevenin más beta más 1 por RE. Y esa es la corriente base. Entonces, para la malla 2, esta malla que se encuentra acá, que relaciona RC, el voltaje CC y la RE, vamos a hacer lo mismo. La corriente entra por el terminal negativo de la fuente, entonces queda menos VCC más el voltaje en la resistencia E más el voltaje del colector emisor, porque entra por acá la corriente vacía, entonces primero está por el colector y después por el emisor, colector emisor, más el voltaje en la resistencia emisor, y esto es igual a 0. Entonces hacemos lo mismo, el voltaje, las que son constantes, las pasamos al otro lado, el voltaje colector, los podemos pasar al otro lado a sumar, está restando, pasa a sumar, y hacemos ley de Ohm con los voltajes que quedan. Entonces la corriente, el voltaje en la resistencia C es la corriente C por la resistencia C, más el voltaje colector emisor, este lo dejamos expresado, y el voltaje RE es corriente por resistencia en el emisor. Entonces, lo que necesito es dejar esta IE en términos de IC. Entonces yo sé que IE es igual a IC por beta más 1 por I sobre IB. Entonces, lo que hago acá es hacer factor común de IC, porque aquí tengo IC, este BCC lo dejo quieto, entonces IC, entonces factor común de RC más beta más 1 sobre IB por RE, más el voltaje colector emisor igual al BCC. Y esto, como en la otra configuración, lo utilizamos para que cuando voltaje colector emisor sea 0, la corriente, podamos hallar la corriente máxima en la recta de carga. Y cuando la corriente colector sea 0, podamos hallar el voltaje colector emisor máximo en la recta de carga. Ahora, vamos a hacer el análisis en DC del divisor de tensión sin capacitor de desvío. Sin capacitor de desvío, aquí no se encuentra ningún capacitor. Entonces, tenemos el mismo VCC, R1, R2, RC, RE, capacitor 1, capacitor 2, ya se le agrega una señal de entrada, una señal de salida, y los pasos para el análisis son los mismos que hicimos en la primera configuración. Las fuentes en DC se van a su circuito equivalente, es la fuente en DC, que es independiente, se va corto, queda en tierra, entonces después se apagan los capacitores y como no hay ningún capacitor en paralelo, ningún componente en paralelo acá, entonces esta resistencia no se va, como en el del divisor de tensión con capacitor de desvío. Esta resistencia se mantiene. Entonces aquí hacemos una relación que es R', esta R' es la misma resistencia de Thevenin, que es el paralelo entre R1 y R2. Entonces ya una vez que tengamos esto, vamos ordenando el circuito. No es todavía el equivalente, es para ordenarlo. Entonces tenemos un voltaje de entrada, es este mismo voltaje que entra acá. Este mismo voltaje es este mismo voltaje. Tenemos la resistencia R'. R' es la misma resistencia de Thevenin, paralelo entre R1 y R2. Tenemos aquí el transistor NPN con la resistencia polarizada en el emisor y aquí está la resistencia RC y está la señal de salida. Entra una Z sub O, está una corriente de salida inversa a la corriente de resistencia al colector, están diferentes, y la corriente del colector está acá, la corriente del emisor baja por acá y la corriente de entrada es esta. Y hay una Z ahí. El equivalente para esta configuración en el transistor es esta. Entonces tenemos base, emisor, colector y emisor. Tenemos una resistencia de beta RE, una fuente de corriente dependiente y una RO. Entonces lo que hacemos es este circuito equivalente para el transistor nada más lo reemplazamos aquí. Entonces tenemos R' y tenemos beta RE, que es este mismo beta RE, la fuente dependiente y la resistencia RO. Y esta RE es esta misma RE que tengo acá. Solo reemplacé el transistor, que este es el circuito equivalente. Y RC, tengo la ZO, la I sub O, y RC hacia abajo van contrarias con la I sub O. La IC
sigue estando por acá la I sub I, el voltaje de entrada, la impedancia de entrada, base, emisor, colector. Entonces, aquí lo que asumimos nosotros para el circuito equivalente, ya de divisor de tensión sin capacitor de desvío, es que cuando la RC, esta RC, es mayor a 10 veces RO, la RO que tenemos acá, que teníamos acá, entonces se asume que la RO es infinita, no se cuenta. Entonces, para la definición de parámetros, ya este es el circuito equivalente, el modelo RE para la configuración de divisor de tensión sin capacitor de desvío. Entonces, para la definición de parámetros, lo que vamos a hacer para la ZI, que de forma matemática, ZI es el voltaje de entrada sobre una corriente de entrada. Entonces, nosotros acá tenemos, vamos a modelar como si fuera esto lo vamos a modelar como si fuera una única Z impedancia, que la vamos a llamar ZB. Entonces, Z sub B. Entonces, todo esto va a ser esta Z sub B. Y esta R' es esta R'. Lo vamos a modelar así para que sea más fácil. Entonces, ZI va a ser entonces solo el paralelo entre R', es resistencia de Thevenin, y ZB. Esa es la impedancia de entrada. Pero entonces, ¿quién es ZB? Entonces, vamos a calcular ZB. ZB es el voltaje de entrada sobre la corriente IB. Esta corriente IB que va acá. Esta es la corriente IB. Entonces, hacemos una LBK en la que el sumatorio de voltaje es igual a 0. Entonces tenemos el menos BI más voltaje en la resistencia beta RE más voltaje en la resistencia RE igual a 0. ¿Listo? Entonces, voltaje menos BI más voltaje en la resistencia beta RE más voltaje en la resistencia RE. La LBK que estoy haciendo, la estoy haciendo en esta parte. En esta. Menos BI, esta parte de acá, en esta resistencia, como esta está en paralelo con la fuente de acá, pues es el mismo voltaje, por eso es menos BI. Pero entonces, como la corriente la tomo en esta dirección, entra por el terminal negativo. Entonces, menos BI más voltaje en la resistencia beta RE más voltaje en RE igual a 0. Y despejo BI. Entonces, BI va a ser igual. Esto lo paso al otro lado y queda voltaje en beta RE más voltaje en RE. Y yo sé que esto se resuelve por ley de Ohm. Voltaje beta RE es corriente por resistencia, voltaje RE es corriente por resistencia. Tenemos la primera ecuación. Entonces, vamos a tener esa ecuación ahí. Ahora hacemos una LSK en el nodo E, en este nodo E que se encuentra aquí. En este nodo E vamos a hacer una sumatoria de corrientes. Sumatoria de corrientes de entrada es igual a sumatoria de corrientes de salida. Entonces, en el nodo E está entrando IB más beta IB, que esta beta IB es la fuente dependiente, y igual a IE. En este caso, acuérdense que utilizamos las variables en minúscula para hacer referencia que estamos en análisis AC. Entonces, IB más beta IB igual a IE. Y despejamos IE. Y nos damos cuenta que IE, en este caso, nos dan a la relación que siempre hemos venido utilizando para hallar las corrientes del emisor. Entonces, ¿cómo hicieron esta LSK en el nodo E? Esta LSK se hizo. La corriente que está entrando acá es beta IB, está entrando el nodo. Está entrando la corriente que pasa por esta resistencia, que sería IB, vean la que viene desde acá, y está saliendo solo IE. Entonces, después de esto, reemplazo esta ecuación 2, la reemplazo en la ecuación 1. Entonces me da que B sub I es igual a la corriente de la base beta RE más lo que equivale la corriente del emisor, que equivale a esto, por RE. Entonces, esta sería nuestra ecuación 3. Para esto, entonces, reemplazo la ecuación 3 en Z sub B. Z sub B, acuérdense que lo hallamos acá, BI sobre IB. Entonces, Z sub B sería BI sobre B igual a lo que equivale BI, que es lo que hallamos en la 3, en la ecuación 3, sobre IB. Aquí tenemos dos términos iguales que aquí están multiplicando y acá están dividiendo, entonces los podemos eliminar. Entonces nos da que Z sub B es igual
a beta RE más beta más 1 RE. Aquí también se puede hacer una aproximación en donde beta es aproximadamente, beta más 1 es aproximadamente beta, se saca factor común y quedaría beta por RE más RE. Pero es una aproximación que también se puede hacer. Esa sería nuestra impedancia de ZB. Y ya encontramos ZB, entonces de esta forma se calcula ZB para poder calcular ZI, impedancia de entrada, de esta forma. R de Thevenin, paralelo ZB. Entonces vamos a calcular nuestro segundo parámetro. Nuestro segundo parámetro es la impedancia de salida. Para esto hacemos lo que hemos venido haciendo en los pasos cuando se encuentra la impedancia de salida. Apagamos la fuente BI y la reemplazamos por el circuito equivalente. El circuito equivalente de una fuente independiente es un cortocircuito. Ahora, si esto se va corto, la corriente I inicial, que pasa por acá, y de entrada, que pasa por acá, la IB sería 0 y se estarían comportando como un circuito abierto. Aquí, ¿por qué se comporta como un circuito abierto? Porque si esta IB es 0, 0 por beta da 0. Entonces, esta fuente independiente al ser 0 se comporta como un circuito abierto. Entonces, lo que solo estaría mirando ZB sería esta parte. Todo esto está desconectado de este pin, del pin de la resistencia. Entonces, lo que ZB estaría mirando es solo RC. Entonces, la impedancia de salida es RC. Ahora, el tercer parámetro nos dice que hallar la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje se da de forma matemática sobre un voltaje de salida sobre un voltaje de entrada. Entonces tenemos que el voltaje de salida es RC, el voltaje en la resistencia RC, el voltaje en la resistencia RC, que es RC por menos I sub O. ¿Por qué menos I sub O? Porque IRC es igual a menos I sub O. Están en inversa, están contrarias. Entonces por eso da menos I sub O. Sobre B sub I. B sub I, que ya la hallamos arriba, que es IB más beta esto, igual a, aquí lo que hacemos es, este menos I sub O lo reemplazamos, que nos quedaría RC, lo que vale menos I sub O, y acá tenemos términos semejantes que están haciendo diferentes operaciones, este está multiplicando, este está dividiendo, entonces los podemos eliminar. Entonces la ganancia de voltaje, en este caso, nos daría solo menos beta RC sobre beta RE más beta más 1 sobre RE. Si se dan de cuenta, este beta RE más beta más 1 RE es lo mismo que tener ZB. Entonces la ganancia también se puede hallar con la fórmula menos beta RC sobre ZB. La ganancia de voltaje, ZB. Esto es igual a que tener ZB. Esta parte de abajo, el denominador. Entonces, el cuarto parámetro es la ganancia de corriente. La ganancia de corriente se da de forma matemática de una corriente de entrada, de salida sobre una corriente de entrada. Entonces tenemos nosotros, otra vez vamos a deducir que todo este circuito, esta parte de arriba del comienzo, lo modelamos como una sola impedancia, la impedancia ZB. Entonces, para hallar la corriente, vamos a hacer uso de esa aproximación, de que todo ese circuito es una impedancia ZB. Entonces, aquí está pasando la corriente I sub I, y aquí I sub B. Entonces, para encontrar una relación entre estas dos corrientes, lo que tenemos que hacer es, cuando I sub B es igual a I sub I por RE, estamos haciendo un divisor de corriente, I sub I por RE sobre R', R' sobre R' más ZB. Y I sub 0 es igual a beta por IB. Entonces lo que uno sabe acá es que esto A sub I es igual a beta por IB, esto es lo que vale I sub 0 sobre IB por R' más ZB sobre R', esta parte de acá.
Y esto sería igual a beta IB por R' sobre IB R' más ZB. Estos dos términos se cancelan y la ganancia de corriente estaría dada por beta R' por R sobre R' más ZB. Esa sería la ganancia de corriente. Entonces, para hacer el análisis ya con datos, en la etapa 2, el divisor de tensión y capacitor de desvío, entonces utilizamos un VCC de 22 voltios, una R1 de 39K, una RC de 10.5K ohmios, R2 de 3.9K, RE de 1.5K ohmios y está una señal de entrada, una señal de salida y sus capacitores respectivamente de 10 microfaradios. Entonces, para encontrar el beta, simulamos ya el circuito, la corriente de colector simulada nos da 0.90 miliamperios, la corriente de base nos da 40.01 microamperios y el beta nos da 224, el beta no tiene unidades. Entonces, haciendo el análisis DC ya de este circuito, ya que ya demostramos las fórmulas anteriormente, entonces lo primero que nos decía en el análisis DC es que hallemos el voltaje de Thevenin. Entonces el voltaje de Thevenin es este voltaje que está entrando acá menos el voltaje que hay en la base. El voltaje de Thevenin es este voltaje por la resistencia R2 sobre la suma de estas dos. VCC por R2 sobre la suma de estas dos. Y eso nos da 2 voltios. Ahora la resistencia de Thevenin es el paralelo entre R1 y R2. Y eso nos da 3.54 K. Ahora, ahora vamos a hallar la corriente de la base con la fórmula que ya demostramos anteriormente en el análisis DC. Entonces, la corriente de base nos dice que es el voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor sobre la resistencia de Thevenin más beta más 1 por RE. Reemplazando los datos que tenemos ya, los 2 voltios, que es el voltaje de Thevenin que nos dio, menos el 0,7 voltios, que es ya estipulado, sobre la resistencia de Thevenin que hallamos, más el beta de la simulación, más 1 por la RE. Y la corriente de base nos da 3.85 microamperios. La corriente de colector la hallamos de la siguiente forma, beta por IB. Entonces el beta, la IB, nos da 0.86 miliamperios. La corriente del emisor es igual al beta más 1 por IB. Y este nos da 224.4 más 1 por la IB, nos da 0.86 miliamperios. Y podemos hacer otra vez esta relación de que la corriente, esta confirmación de que la corriente colector es aproximadamente la corriente del emisor, como ya se dan de cuenta. Entonces, vamos a hacer ya para el análisis AC, para los parámetros que encontramos en AC, ya vamos a hacerlo. Entonces, RE es igual a 26 milivoltios, este 26 milivoltios es el voltaje térmico sobre la corriente IE. Y esto es igual a 26 milivoltios sobre lo que equivale a la corriente IE, y esto nos da 30.23 ohmios. Ahora, hallamos ZB, que es de la forma en la que nos dice las demostraciones, que hay que hacer uso de una ZB porque se deduce que todo el sistema que estaba acá en la configuración que mostré anteriormente era una ZB, una impedancia llamada ZB. Entonces, para hacer el paralelo entre resistencia de TB y paralelo ZB. Entonces, ZB es igual a beta RE más beta más 1 RE. Reemplazamos los datos que ya tenemos anteriormente calculados y nos da 344.88 K. Ahora, hallamos la ZI. Ya tenemos la ZB y la ZI ya la hallamos la demostración, ya hacemos uso de la fórmula general. La ZI va a ser igual a resistencia de Thevenin paralelo la ZB. Entonces, resistencia de Thevenin previamente ya paralelo la ZB, que acabamos de hallar. Y esto nos da 3.504 kiloohmios. Entonces, la impedancia de salida la vamos a hallar, como se sabe ya solo cuando se hace el circuito, se apagan las fuentes, las corrientes son cero, entonces lo único que mira la impedancia de salida es una RC. Entonces, por eso se dice que la impedancia de salida es igual a RC, y en este caso sería 10.5K ohmios, que es mi RC.
la ganancia de voltaje sería igual a menos beta RC sobre beta RE más beta más 1 RE. Esto ya lo demostramos. Y la ganancia de voltaje aquí reemplazamos los datos, mi beta, mi RC, beta, RE minúscula más beta más 1 por RE mayúscula. La ganancia de voltaje da menos 6.83 sin unidades. La ganancia de corriente ahora nos dice que es beta por resistencia de Thevenin sobre R' más ZB. Y esto es igual a beta por la resistencia de Thevenin sobre R', que R' es la misma resistencia de Thevenin, más 344.88K. Y la ganancia de corriente nos da 2.27. Ahora, para la recta de carga y punto Q, la corriente de colector de 6.86 mil es la misma que ya hallamos. Voltaje colector emisor es igual al voltaje de entrada menos el voltaje que cae en la resistencia C, más RE. Entonces, el voltaje IC por RE más RC más RE. Y esto sería igual a voltaje a 22 voltios, que es el voltaje entrada, menos IC por RC más RE. Y esto nos da 11.6. Ahora, la corriente de colector, vamos a hacer uso de esta fórmula que ya hallamos en el análisis DC. La corriente de colector por resistencia RC más beta más 1 sobre beta sobre RE más voltaje colector emisor igual voltaje de entrada. Ahora, vamos a suponer que si este voltaje colector se vuelve cero, vamos a hallar la corriente máxima. Entonces, la corriente máxima, despejando aquí la corriente, nos da esta fórmula, reemplazando los valores, nos da la corriente máxima 1.83 miliamperios. Y el voltaje máximo es el voltaje que se utilizó en la práctica, voltaje 22 voltios. Aquí podemos hacer una rápida deducción de que 22 voltios, si lo dividimos sobre 2, pues nos da 11.11, que debería ser el punto Q. Y aquí podemos demostrar de que sí nos va. Entonces, ya haciendo la recta de carga, tenemos la corriente máxima, que es 1.83 mili, el voltaje colector máximo, que es 22 voltios, el voltaje colector emisor, que es 11.68 voltios, y la corriente colector, que es 0.86 miliamperios. Al unir esto, el punto Q da en todo el centro de la recta de carga. Después de esto, ya tener las dos configuraciones listas, las de la etapa 1 de entrada y la etapa 2 de salida, lo que hacemos es llevar estos datos que nos da. Antes de esto, vamos a demostrar qué tan diferente da la ganancia experimental a la ganancia teórica. Ya hallamos previamente el voltaje pico a pico. El voltaje pico a pico nos da 135,7 milivoltios y menos 135,7 milivoltios. Esto da 271,4 milivoltios y el voltaje de entrada es 40 milivoltios y la ganancia nos da 6.78. Esto es de acuerdo a las simulaciones de la misma forma que se realizó en la primera. Entonces podemos ver que aquí nos da la ganancia de 6.78 simulada y la ganancia teórica da 6.83 negativo, un desfase, pero nos da casi similar. Ahora, ya una vez teniendo estos datos, ahora sí, los traigo todos en el diseño del sistema cascada de 2 puertos. Entonces, ya una vez teniendo el sistema de cascada de 2 puertos, lo que se grafica, esta es una señal. Bueno, esto ya es el sistema cascada. El sistema cascada o multitapa es un sistema en el que cada uno de estos bloques me representa un circuito amplificador. Entonces, aquí tenemos el AB1, que es ABNL, significa no load, sin carga, es el que ya hallamos en los datos anteriores.
Y este es etapa 1, este es retroalimentación de voltaje por colector, y este es etapa 2, divisor de tensión sin capacitor de desvío. Entonces, aquí la impedancia de este amplificador está determinada por la segunda impedancia, y esta impedancia de la ganancia de este amplificador estaría relacionada, determinada con la impedancia de la que le sigue. Entonces, aquí tenemos los valores de ZI, ZO, mi ganancia sin carga, ZI, impedancia de salida, ganancia sin carga. Entonces, lo que vamos a hacer es, para la impedancia de salida de todo el sistema, esto está definido únicamente por una impedancia, que es la impedancia de la primera etapa. Aquí como se muestra en esta, que la impedancia Z sub I entrada es igual a la impedancia primera. Esta es la impedancia de la primera. Entonces, por eso para todo el sistema la impedancia va a ser igual a la de la primera etapa. Y para Z sub O, la impedancia de salida para todo el sistema va a ser igual a la segunda la segunda etapa, a Z sub O de esta etapa. Entonces, ya una vez teniendo estos valores, como yo necesito que estas ganancias estén con carga, estoy manejando ya carga, ya estoy manejando con una carga de 5K, una RL, entonces necesito encontrar el voltaje, la ganancia total. La ganancia total es la ganancia 1 por la ganancia 2. Pero entonces la ganancia 1, para volverla con carga, hago uso de esta fórmula, donde la ganancia sin carga por RL sobre RL más RO, siendo RO Z sub O, la impedancia de salida, y RI Z sub I. Entonces, esto es igual a la ganancia sin carga por la resistencia RL sobre 5K más RO, pero acuérdense que RO es la ZO, y esto es igual a menos 120.36. Ahora el AB2. El AB2 es igual a la ganancia sin carga, la misma fórmula, RO siendo la misma ZO para todo el sistema, se reemplazan los datos y da menos 2.20. Ahora, la ganancia de voltaje total es la multiplicación de este por este, nos da 264.74. Y la ganancia de corriente, que es menos la ganancia de voltaje ya calculada por RI, RI es Z sub I sobre RL, esto nos da, reemplazando los datos, nos da menos 48.27 sin unidades. Ahora, la ganancia experimental, de acuerdo a la simulación que tenemos en Proteus, de acuerdo a esta simulación, ya el circuito completo simulado, entonces tenemos el circuito completo simulado, en donde las corrientes que se generan acá están dando aproximadamente iguales a las corrientes que tenemos en la parte teórica en ambas etapas. Entonces vamos a mirar la señal que se está generando. La señal que se está generando es esta. Entonces vamos a hacer el cálculo del voltaje pico a pico. El voltaje pico a pico, entonces el voltaje del pico positivo al pico negativo es 8.05 milivoltios menos 8.05 milivoltios. Y la amplitud que estoy utilizando acá es de 20 microvoltios. Pero entonces 20 microvoltios por dos divisiones. Entonces me voy a los datos teóricos que tengo. Voltaje pico a pico sería 8.05 milivoltios, que ya lo mostré, y este sería 16.1 milivoltios, el voltaje pico a pico. Y el voltaje de entrada, voltaje I, sería 40 microvoltios. La ganancia de voltaje es igual a 16.1 milivoltios sobre 40 microvoltios, y esto nos da 402.5. Se está desfasando, esto debe ser porque la corriente de la base no está dando, está dando un poco diferente a la simulación. Entonces esto afecta a la corriente del emisor, y la corriente del emisor es con la que se halla
Esto afecta a la corriente del emisor y la corriente del emisor es con la que se halla el RE y este RE está en la ganancia de voltaje. Entonces, eso sería todo lo del sistema cascada, etapa 1, etapa 2, las conclusiones de que la corriente del colector es aproximadamente la corriente del emisor, que las ganancias de voltaje, si sufren un desfase, es de acuerdo al beta o a las corrientes, las diferentes corrientes, las diferencias de corrientes que hay en la simulación, datos teóricos. Gracias.